precisamente el pasaje que estamos tomando como base para esas 3 enseñanzas que hoy, por la gracia de Dios, vamos a terminar. ¿Verdad? Si nos permite el Señor terminar con vida hasta después de la exposición de la palabra, pues es Él el que nos sustenta, ¿no? Porque luego nos hemos enterado casos de que hermanos predicando ahí termina, ¿verdad? Esperemos en Dios que nos permita terminar y continuar. Capítulo 8 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 15, dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque eso os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahora, hermanos, como introducción, me gustaría leer una cita de, ya falleció, pero sabemos que está vivo delante de la presencia de Dios, nuestro hermano John MacArthur. Y él dijo estas palabras de acuerdo a este texto, y lo voy a citar textualmente porque lo extraje de él. Dice dice lo que escribió este hermano con respecto a este pasaje. En las iglesias hay pocos temas más sensibles que el del dinero. Cualquier mención a dar, contribuir o recaudar fondos va a ser percibida por algunos de manera inapropiada e incluso ofensiva. Los críticos acusan a los líderes de la iglesia de estar interesados en el dinero, usualmente malversando lo que reciben. Desgraciadamente, hay algo cierto en tales acusaciones. Muchos líderes parecen estar preocupados en conseguir dinero. Algunos son sinceros,
pero están equivocados y por su celo o desespero recurren a técnicas cuestionables para recaudar fondos. Pero algunos son completos charlatanes que estafan cínicamente, sin ética, aún a los pobres, y están desesperados por llenar sus bolsillos y construir sus propios imperios. Como resultado de sus tácticas y campañas agresivas, se desvían millones de dólares en artimañas que no promueven el reino de Dios. Frente a tales abusos, algunos podrían pensar que es sabio evitar el asunto por completo, pero esta no puede ser la solución correcta. Cada iglesia y cada creyente deben entender la voluntad divina con respecto al dinero, el uso que han de darle los creyentes y el que debe dársele en la iglesia. En particular, dar es un elemento importante del designio de Dios para la vida cristiana. Dar fomenta el reino de Dios, glorifica su nombre, satisface las necesidades de los demás y acumula tesoros en el cielo, produciendo bendición de Dios en esta vida y en la venidera. Debe ser característica regular de la adoración cada vez que la iglesia se reúne en el día del Señor. Los cristianos deben ser mayordomos o administradores cuidadosos de los recursos que Dios les ha confiado. Deben ser sabios en obtener, ahorrar, invertir y gastar el dinero. Y de igual manera, también deben ser sabios en dar su dinero. Este pasaje es una rica contribución a la enseñanza bíblica del privilegio de dar. Aparentemente, el texto no parece más que unas notas de paso sobre un acontecimiento que ocurrió hace 2000 años. Sin embargo, contiene principios prácticos que trascienden el tiempo y que definen la mayordomía de todos los creyentes. A través de estos versículos se define la mayordomía con integridad como un llamado a dar, que es voluntario, dar con fidelidad para cumplir con el compromiso, dar en sumas que sean proporcionales a lo que cada uno tiene, dar que los recursos estén equilibrados en el cuerpo de Cristo, dar responsablemente, dar como expresión de amor, dar para servir de ejemplo y dar para vencer el pecado de la codicia. Fin de la cita. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto como introducción, ahora pasemos a la exposición de nuestro pasaje de hoy, el cual va a abarcar del versículo 10 al 15, porque lo demás ya fue expuesto. Y en esta ocasión solamente tendremos 2 puntos en nuestra enseñanza. Y el primer punto está basado en los versículos 10 y 11. Y se titula Termina lo que empezaste como muestra de tu generosidad. Leamos lo que dice versículos 10 y 11 de 2 de Corintios capítulo 8. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer,
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahora, hermanos, en estos dos versículos, el apóstol Pablo no quiere establecer mandamientos, no quiere establecer leyes que solamente nosotros tenemos que cumplir. No. El apóstol Pablo lo que está dando son consejos amorosos, pero su recomendación apostólica es que las donaciones con sacrificio y generosas son lo deseable, ya que en última instancia termina beneficiando al que da. En su opinión, de Pablo, les convenía dar con generosidad para recibir abundancia de Dios, ya sea que fueran bendiciones espirituales, ya sea bendiciones materiales o recompensa eterna. Por eso es que en este mismo libro, en el capítulo 9, versículo 6, nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así es que, amados hermanos, cuando los creyentes dan generosamente, Dios los bendice generosamente. Y los corintios, convencidos de esta verdad, dieron una ofrenda tan grande que Pablo se refirió a esta como una ofrenda abundante. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 20, lo menciona. Y que esa ofrenda abundante fue capaz de suplir totalmente lo que a los santos les faltaba. Como dice en el capítulo 9, versículo 12. Así es que, hermanos, el pasaje, tan solo con esta parte que dice Pablo, y en esto doy mi consejo, nos enseña no nada más a los líderes, sino también a cada uno de nosotros, que los verdaderos siervos de Dios no presionan a las personas a dar. Con demasiada frecuencia, los líderes manipuladores coaccionan a los demás a desprenderse de su dinero bajo la motivación errónea del miedo o del egoísmo. Hermanos, cualquier forma de dar al Señor que sea obligatoria no es bíblica. Las personas no deben dar por coerción externa, es decir, porque alguien los esté presionando, porque alguien los esté obligando. No, hermanos, eso debería ser por devoción interna, por lo que está sucediendo en nuestra comunión íntima con el Señor. De manera que en este caso, si la iglesia, ¿verdad? Vemos que la iglesia de Corinto se había quedado como a medias en demostrar ese amor hacia la iglesia en Jerusalén. Por eso es que en el pasaje, en el versículo 10, nos dice, ¿verdad? Que como comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Así es que de esta manera, si la iglesia de Corintio fue una de las primeras en manifestar el deseo de ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, entonces debían completar el deseo, enviando una generosa donación para esos hermanos. Porque, hermanos, no es fácil seguir las cosas hasta completarlas. Tan solo reflexionen
¿En cuántas cosas que nos hemos propuesto se han quedado a medias? A veces año tras año, ¿verdad? Seguimos con el mismo propósito del año. Ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a bajar de peso, y eso lo traemos 10 años, 20 años, y se murió el hermano y nunca se cumplió eso. Porque, hermanos, para poder completar las cosas se requiere disciplina, se requiere devoción y se requiere fidelidad a Dios. Los buenos comienzos están bien, pero perdemos el beneficio si no hay perseverancia. Inclusive, hermanos, estaba reflexionando en esto hace ratito. Esto lo podemos aplicar inclusive en nuestra salvación. ¿Qué dices Dios? ¿Que el persevere hasta la mitad del camino es el que va a llegar? El que llegue hasta el final. Eso es perseverancia. Y no es que por la perseverancia yo me gané la salvación, no, y 1000 veces no. Pero por esa perseverancia se va a notar que esa persona ha sido comprado a precio de sangre, que Dios ha actuado y ha sido regenerado, y por lo tanto el Espíritu de Dios mora en él, y entonces lo va a llevar hasta el final. Y en esa perseverancia se va a mostrar si verdaderamente es o no es un hijo de Dios. De la misma manera, hermanos, ¿es bueno los comienzos? Sí. Cuando prometemos es bueno los comienzos, sí. Pero debemos de ser perseverantes hasta el final. Sentir compasión por los pobres es un deseo bueno, pero completar eso con actos reales de misericordia es un acto extremadamente noble. Hay muchos que comienzan, incluso hacen promesas de dar, pero no cumplen lo que prometieron. Todas las buenas intenciones de los corintios, en este caso, habrían significado poco si no completaban la ofrenda para esos hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Hermanos, la Escritura no justifica a quienes piensan que basta con tener buenas intenciones. No basta, hermanos. No basta con tener buenas intenciones. Por lo tanto, Pablo los urgió a que la llevaran a cabo. Esta obra que habían propuesto, inclusive que habían iniciado. Por eso dice que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Estos hermanos ya se habían propuesto y seguramente se quedaron a medias de la recolección por temas ahí con Pablo, seguramente. Pero después, por eso, ya arreglada la situación, Pablo les dice: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. No debía dejarse sin concluir lo que habían determinado antes. Lo que realmente habían deseado en sus corazones tenía que ser ejecutado de forma práctica. Y hermanos, Salomón dio una advertencia al respecto. Ahí en Eclesiastés, vayan conmigo, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto,
sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Ahora, hermanos, en base a esto, me gustaría que reflexionaras en dos cosas. ¿Tienes algún compromiso delante de Dios que has postergado? De cualquier índole, no estoy hablando lo económico, hermano. Ahora sí me voy a aplicar y voy a instruir a mis hijos. Y pasan los días y ni les leo nada de la palabra. Ahora sí me voy a juntar con mi esposa a orar. Pasan los días y nada. Ahora sí me voy a unir a un grupo de discipulado y pasan las semanas y nada. Ahora sí voy a hacer un compromiso con ir a la iglesia cada domingo, pasa domingo tras domingo y nada. Ahora sí me voy a involucrar en el servicio para dar algo de lo que Dios me ha dado, en mis dones, y pasa año tras año y nada. Reflexiona, hermano. ¿Cuántos compromisos has hecho con Dios y que ninguno de ellos has cumplido? Y en segundo lugar, reflexionemos en esto que nos lleva el texto. ¿Manipulas a las personas para que muestren generosidad hacia ti? Y a veces esa manipulación, hermanos, puede ser muy sutil. Reflexiona en ello. A veces, y es lo que le ruego a Dios, ¿verdad? Porque a veces cierto comentario que podamos decir delante de los demás para que me escuchen y a ver si la cacharon, es una manera de manipular a la gente. Y no debería de ser, hermanos. Nosotros debemos de confiar en que Dios conoce todo de nosotros. Y Él es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Todas, todas. Él lo ha garantizado. Y la manipulación no es una manera de obtener la provisión de Dios. Eso es pecado delante de Él. Ahora vamos al siguiente punto, al segundo punto de la enseñanza, que lo puse como los principios de igualdad y reciprocidad. Leamos versículos 11 al 15. Ahorita leímos del 10 al 11, pero en el 11, la última parte fue la que tomé para conectarla con todo lo demás. Dice desde el versículo 11, lo vamos a leer. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Y eso es lo que voy a tomar esta parte. Conforme a lo que tengáis. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hermanos,
el consejo del apóstol Pablo que acaba de darnos respecto a dar generosamente, tiene principios que inclusive ya vimos varios de ellos en la primera enseñanza. Y uno de ellos ya lo vimos y que está en la última parte del versículo 11, ¿verdad? Cuando dice, conforme a lo que tengáis. Así es que el primer principio que aquí Pablo nos está diciendo en dar generosamente es que uno debe dar de acuerdo a lo que tenga, de acuerdo a lo que posea. ¿Sí? Ese es el primer principio. Porque, hermanos, suena muy lindo desear con todo mi corazón darle a un hermano una casa, o darle a un hermano un carro, o patrocinarle a un hermano una beca para que su hijo estudie en la universidad. Pero no es realista si yo no tengo esa posibilidad. No debemos pedir prestado para dar. Endeudarse para dar y no tener capacidad de pago es una necedad. ¿Sí, hermanos? Cuando el apóstol les escribió su primera carta inspirada, les dijo en el capítulo 16, versículo 2, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y aquí, hermanos, es necesario decir esto. El texto no dice, según lo que les haya sobrado. Eso no dice el texto. Es según conforme Dios les haya prosperado. No conforme ya repartieron todo el gasto y al final, me faltaba la ofrenda. Ya quedaron 2 pesos. Ahí van los 2 pesos para Dios. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto es que cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y hermanos, con Dios la cantidad no es la cuestión, sino la actitud del corazón. Pero hermanos, no vayamos al extremo, porque luego estos también lo toman como, bueno, Dios ve mi actitud, lo voy a dar con mucho gusto. Sí, pero no es conforme a lo que Dios te ha prosperado. Entonces no es conforme a la voluntad de Dios, es conforme tú quieres. Y eso también es pecado, porque eso muestra la motivación de tu corazón, que le estás dando a Dios de lo que te sobra, no de lo que Él mismo te prosperó. Así es que la disposición es lo que Dios considera. Y esta disposición deseosa para dar será juzgada según los recursos con que cada uno de nosotros cuente para realizarla. Dios espera que los creyentes den en proporción a sus recursos, no más. Pero hermanos, tampoco menos. Cualquier iglesia que intente presionar a las personas a dar más allá de sus recursos está operando fuera de los límites bíblicos. Hermanos, yo recuerdo, y con tristeza lo digo, yo recuerdo haber escuchado a una hermana hace tiempo que se había salido de una iglesia y no me acuerdo si habían pasado 1 o 2 años y todavía esa hermana estaba pagando una deuda por haber ofrendado algo que ella ni siquiera tenía. Inclusive creo que tuvo que vender hasta un local que tenía para solventar esa deuda. Hermanos, eso es vergonzoso para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos libre de que los que prediquemos el evangelio aquí lleguemos a eso. Oren por nosotros, hermanos, porque en el corazón es codicioso, el corazón es engañoso y podemos ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero les rogamos que oren por cada uno de los líderes para que no nos desviemos en esto. Y hermanos,
les decía que cualquier iglesia que intente presionar a las personas a dar más allá de sus recursos está operando fuera de los límites bíblicos. Así también quienes no dan en proporción a sus recursos. Pablo no les pide a los corintios que hagan como los macedonios. Pablo no dio el ejemplo que los macedonios dieron más allá de sus fuerzas para que ellos también lo hicieran. No, simplemente fue para motivarlos, para incentivarlos a que lo que se habían propuesto lo hicieran. Pero en ningún momento Pablo tuvo la intención de que ellos imitaran eso de los macedonios y que fueran más allá de sus posibilidades. Sino aquí lo que Pablo nos está diciendo es que den según su capacidad. No deben endeudarse, hermanos. No deben de quedar en desventaja o sobrecargados. El objetivo de Pablo no es descabellado. Él no está tratando de reunir una cifra récord como en algunos otros lugares lo hacen, que se proponen sus metas y hasta dicen, ahorita me está diciendo el Espíritu de Dios que hay 100 personas que quieren dar 1,000 pesos a la iglesia. Eso es Satanás, hermano. No es Dios, porque Dios no pide eso. Dios no te va a llevar a pecar para proveer a la iglesia lo que necesita, a sus miembros y todos los ministerios que Él ha levantado. Él va a sostener a su obra por medio de lo que Él ha establecido. Y nosotros tenemos que confiar en que los medios que Dios ha establecido son suficientes para poder hacer la obra de Dios, y nosotros no tenemos que por qué coartar o coaccionar más bien a las personas para que den a la fuerza, sino que debemos dejar que sea el Espíritu de Dios obrando por medio de su palabra. Nosotros no intentamos que cada vez en la iglesia podamos decir, wow, este fue un día récord. El siguiente, a ver qué se nos ocurre para ver ahora cómo les vamos a decir a los hermanos para que den más y traigan sus carros y traigan sus títulos de casa. No, hermanos, Dios no nos libre de eso. Pero si es necesario, como decía al principio, instruir a la iglesia en esto, bíblicamente. El objetivo de Pablo, les decía, hermanos, no es tratar de recaudar cantidades récord. Dios no espera las monedas de la viuda. Ese es un ejemplo que en el Evangelio nos da, que ella dio de todo lo que tenía para vivir. Dios no espera que imites eso de manera específica, pero sí que seas generoso, que veas ese ejemplo y puedas ser movido a que seas generoso en tu vida. Y no solamente hablando económicamente, hermanos, aunque el pasaje nos lo enseña. Lo que le importa a Dios es solo lo que hay en el corazón del dador. Por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No por lo que le dio, hermano, sino por la motivación que había en su corazón. Abel dio de lo mejor y de lo primogénito, es de lo primero y de lo mejor. Caín no. Por eso es que Dios le agradó esa ofrenda, porque era una ofrenda que Dios había determinado de esa manera. Cuando Pablo agrega, conforme a lo que tengáis, aquí esto, hermano, anticipa una objeción, porque, hermanos, la carne es ingeniosa para descubrir escapatorias en este tema. Algunos pudieran manifestar tener familias que sería inhumano descuidar y por eso no dan.
Otros razonan que no pueden dar mucho y utilizan como pretexto eso para librarse totalmente de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y se preguntan, ¿podría dar una suma tan pequeña? Y entonces, no, mejor no, pues no creo que la necesiten. No, hermanos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo lo que hace es eliminar todas las excusas de esta naturaleza cuando aconseja a que cada uno que contribuya según la medida de su capacidad. Y agrega también la razón que Dios mira al corazón, no a lo que se le da, porque la disposición no se estima de acuerdo con lo que tienes. Es decir, Dios de ninguna manera te exige que contribuyas más de lo que te permiten tus recursos. De esta manera nadie está exento, hermanos, porque los ricos, por un lado, deben a Dios una ofrenda mayor y los pobres, por otro lado, no deben avergonzarse de sus escasos recursos. Adicionalmente, Pablo recuerda otro principio, que a través del dar y recibir se busca la igualdad y la reciprocidad. En el sistema del mundo, hermano, los ricos quieren ser cada vez más ricos a costa de los pobres. Dice el Proverbio 22, versículo 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero hermanos, la Biblia nos presenta una imagen opuesta. No consiste en beneficiar a otros perjudicándonos. No, Pablo no quería holgura para unos y estrechez para otros. No es cuestión de que los ricos se empobrezcan para que los pobres se enriquezcan. No se trata de comunismo, hermanos. En la Biblia, claro, la propiedad privada es un derecho, pero el creyente no reclama egoístamente las propiedades como suyas, sino que él limita a los hermanos en el primer siglo, y que en Hechos 4, versículo 32 nos enseña y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estos hermanos habían abandonado toda condición de egoísmo personal. Lo que tenían era puesto al servicio de los demás ante la necesidad que en ese tiempo apremiaba. Así es que la transformación que el Espíritu hace, hermanos, en aquel que cree en Jesucristo, conduce a que, dejando el yo egoísta, se vuelque hacia el tú en generosidad. Y hermanos, no se trata de que cada creyente debe vender sus bienes para darlos a los más necesitados, ni que todos tengamos que vivir con las mismas condiciones de vida. Pero cuando un creyente tiene más que el que está en extrema necesidad, debe buscar ese hermano acortar la distancia económica entre ellos en lugar de ampliarlas. El gran principio aquí se resume así, hermanos. Cuando nos damos cuenta de que un hermano tiene una necesidad extrema y tenemos los recursos para aliviar esa necesidad,
debemos hacerlo con generosidad y alegría. ¿Sí, hermanos? Dios pide igualdad, no desigualdad, y ese debería ser nuestro anhelo. Y el segundo principio de este pasaje es la reciprocidad. Hoy en nosotros podemos tener muchos bienes para ayudar a los hermanos más necesitados, pero hermanos, no sabemos qué será del mañana. Tal vez seamos nosotros los necesitados y otros nos deban ayudar. La generosidad que mostramos ahora hacia un hermano necesitado puede convertirse en generosidad de ese hermano hacia nosotros cuando tengamos momentos de gran necesidad. Y Pablo ilustra estas verdades con el maná, que había sido enviado por Dios para suplir la necesidad alimentaria de su pueblo en el desierto. Y a algunos dice el pasaje, ¿verdad?, que el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Algunos recogieron más de lo necesario y les sobraba, mientras que otros recogieron menos de lo necesario, pero todos tuvieron lo necesario. ¿Cómo estuvo eso? Necesariamente el que tenía más le dio al que tenía menos. Igualmente debe ser con los cristianos. Algunos ganan mucho y otros no ganan lo suficiente para satisfacer las necesidades. No estamos hablando de lujos, hermano. Las necesidades más básicas. Entonces, el que gana mucho debe tener un corazón generoso para ayudar al que gana poco. Por eso es que Pablo mandó a los ricos de este mundo, en Primera de Timoteo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso lo pueden leer en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Y hermanos, en esto es necesario dar unas notas de advertencia para algunos a lo mejor. No se trata de patrocinar la pereza. Si un hermano está en pobreza por perezoso, hay que ser muy sabios si se le puede ayudar. Porque aquí no está hablando de que se le ayude al perezoso, aquel que le dices, hermano, te ofrezco un trabajo. Híjole, no, hermano, se me complica, mejor otro día. Y así se la vive. No, hermanos, eso no es para fomentar la pereza, ni para fomentar la negligencia en nuestro trabajo, sino es para ayudarnos mutuamente. Y hermanos, no necesitamos ser ricos para dar. Lo único que necesitamos es tener más que otro creyente en gran necesidad. Eso es lo único que se requiere. Y eso, hermanos, tomando un ejemplo, ¿verdad? Lo vemos en las despensas que se les pide. No es necesario tener la gran cantidad para poder ayudar a los hermanos. No, hermano. Lo hemos dicho con un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasaría si cada uno de los que estamos aquí trajera algo de lo que nos pide el hermano Toño? Yo les puedo asegurar, hermanos, que en 2-3 semanas les diríamos, hermanos, paren, ahorita ya tranquilos, ya está atiborrado allá atrás, ya no es necesario. Así es que no es necesario el traer la gran despensa, hermano.
con una bolsita de trigo, de arroz, de frijoles, etcétera, que trajera cada uno de nosotros, al sumarlas, podemos bendecir a nuestros hermanos, a quienes se les da esas despensas. Así es que no es necesario que seamos ricos, no es necesario que tengamos una cuenta bancaria con miles y millones de pesos allí. No, hermano, con que tengas algo con qué bendecir a los hermanos, con eso. Pero luego, desafortunadamente, nuestro orgullo, y lo digo por mí primero, nuestra soberbia dice, híjole, no, ¿qué van a decir? Que nada más de una bolsita. No, mejor no doy nada. Y eso súmale a que todos pensamos así, pues ya el hermano que necesitaba esa despensa ya se fue sin despensa. Así es que no es necesario el tener las grandes cantidades monetarias, hermanos. Solamente necesitamos tener más que otro creyente en gran necesidad. Y eso aplica igual para nuestra iglesia, hermanos. En Hechos capítulo 4 leemos que estos cristianos siguieron su profesa demostración de amor y preocupación el uno por el otro. Y su preocupación por el necesitado se volvió tan común que el dinero y las pertenencias debían ser llevadas a los apóstoles para que fueran distribuidas equitativamente. Su cristianismo, hermanos, no se limitaba a los domingos por la mañana. Esto es para nosotros un ejemplo visible de cómo debe ser una comunidad donde mora el Espíritu Santo. Era la clase de amor abnegado que se sacrifica, ¿verdad? Un amor abnegado que Jesucristo espera que demuestre su pueblo. Por eso nosotros leemos en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Respecto a este pasaje, el reformador francés Juan Calvino, profundamente conmovido por este pasaje, contrasta en forma impresionante la actitud de estos primeros cristianos con el comportamiento egoísta de muchos cristianos de su tiempo. Y sus palabras, tenemos que admitirlo, también se aplican a los cristianos de nuestros días. Y lo voy a citar textualmente. Dice: si no nos conmueve la lectura de esta narración, es porque con seguridad tenemos corazones más duros que el hierro. En aquellos días, los creyentes daban abundantemente de lo que era suyo. Hoy en día, nosotros no solo nos sentimos bien reteniendo cautelosamente lo que poseemos, sino que cruelmente le robamos a otros. En aquellos días vendían sus pertenencias. Hoy en día lo máximo es adquirir bienes. En esa época el amor hacía que las propiedades de cada persona se convirtieran en propiedad común para los que estuvieran en necesidad. Hoy en día, esa es precisamente la inhumanidad de muchos, que difícilmente le van a dar alguna vivienda al pobre, por sencilla que sea. Fin de la cita.
Ahora, hermano, yo te pregunto para tu reflexión, ¿cómo sería esta iglesia si todos los hermanos ofrendaran de la misma manera que tú lo haces? ¿Cómo sería esta iglesia? Tú reflexiona en ello. Y para terminar, hermanos, me gustaría que reflexionáramos en esto último. Y que hace ratito venía a mi mente esto mismo, pero conectándolo con lo que en la semana Dios nos estuvo hablando a través del discipulado. En dos de las enseñanzas del discipulado en esta semana decía, si tú tienes una comunión tan estrecha, tan profunda, tan íntima con Dios, que casi, yo lo estoy parafraseando, que casi tocas el tercer cielo cada vez que te humillas delante de Él, te expones a su palabra, estás en oración, pero eso no se muestra a través de que estás haciendo su comisión, es decir, hablarles a otros de las grandezas de nuestro Dios. Algo está mal en tu comunión con Cristo. Otra verdad que veíamos era, si tienes esa comunión tan íntima, tan profunda con Dios, y eso no se refleja en tu comunión con los creyentes, algo está mal en esa comunión que tú dices tener tan profunda, tan íntima con tu Dios. Y creo que se aplica lo mismo para esto, hermanos. Si tú dices que tienes una comunión tan profunda con el Espíritu de Dios, con tu Salvador Jesucristo, con el Padre, y eso no se refleja en tu generosidad, algo está sucediendo. No puede ser posible que yo cada día me exponga a la palabra de Dios, cada día pueda recordar lo que mi Señor Jesucristo hizo por mí en la condición en la que yo me encontraba, que iba camino al infierno, que vivía en una actitud de miseria, donde lo único que había era pecado, y que Él al llamarme y traerme y adoptarme y ser parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eso no mueva para que yo pueda dar a los necesitados. Es incongruente, hermano. Algo está pasando en esa comunión. Y lo dice Primera de Juan, por si dudamos. Lo dice Primera de Juan, hermano. No podemos decir que casi estoy en la presencia de Dios y observando como Isaías esa visión de que es santo, santo y santo, y yo vea una necesidad de mi hermano y diga, solamente voy a orar por ti, pero tengo con qué ayudar, y solamente soy como ese fariseo que le dio la vuelta, ese escriba que le dio la vuelta al samaritano. Es imposible, hermanos. Por lo tanto, deberíamos de reflexionar, si esa así se refleja en nuestra vida, deberíamos de reflexionar qué está pasando en nuestra comunión íntima con el Señor. Porque mientras más crece esa comunión, esa generosidad debería de crecer. Porque es parte del fruto del Espíritu. Y no nada más en lo económico, hermano. Debería de ofrecer mi vida para bendecir a los que están a mi alrededor, empezando por mi esposa, si tengo esposa, por mis hijos, dando mi vida por ellos, mi tiempo, mis fuerzas, mis energías, y también supliendo todas las necesidades, pero no solamente a ellos, extendiéndome a las necesidades de mis hermanos y, ¿por qué no?, al prójimo también, aquel incrédulo que a lo mejor necesita de nosotros y podemos tenerlo. Y eso nos lo deja ver muy claro en lo que veíamos en el versículo 9 de 2 de Corintios 8 y que ya lo expusimos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y tú puedes enriquecer la vida de muchos hermanos tan solo con pasar un tiempo y disipularlos, tan solo con estar leyendo la palabra de Dios con ellos, estar orando por uno de ellos, clamando al Señor, postrado delante de Dios, clamando por la necesidad que empieza a haber en las iglesias, en que los hermanos nos mandan mensajes por el WhatsApp. Allí podemos hacerlo, hermanos, en todo momento, si realmente estamos conscientes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y si realmente el Espíritu de Dios está en ti. Y para los que no son creyentes, esto es imposible que lo puedan hacer. Es imposible. Llegar a este nivel de generosidad es imposible, es locura para los que no tienen el Espíritu de Dios. Y para ellos lo único que les puedo decir es que al reconocer que son pecadores y que están viviendo una vida de rebeldía contra Dios, lo único que ustedes pueden hacer no es ofrendar, es arrepentirse de sus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera es imposible. Solamente pudiéramos llegar a ser fariseos sin un corazón regenerado. Lo podemos ver tanto en la Biblia, hermanos. Podemos dar, ¿verdad?, de la abundancia que tenemos, pero sin un corazón regenerado. Y eso no es nuestro deseo para todos los que están aquí y no han nacido de nuevo. Nuestro deseo es que el Espíritu de Dios obre con poder en sus vidas y puedan venir en arrepentimiento y fe y pongan su confianza solamente en Jesucristo para la salvación de sus almas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por este gran privilegio que tenemos de estar en tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás ministrando a tu pueblo. Y te suplicamos y te rogamos con todo nuestro corazón que sea tu Santo Espíritu el que obre en nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu Espíritu el que a los que están muertos traigas a vida. Que traslades de las tinieblas hacia tu luz admirable a aquellos que aún están perdidos y completamente hundidos en sus pecados. Y ayúdanos a los que hemos creído en ti, bendito Cristo. Ayúdanos a manifestar esa regeneración que hay en nuestras vidas, ese nuevo corazón que tú has puesto, que se vea reflejado en esta área, que seamos generosos con nuestros hermanos, no solamente de esta iglesia, pero principalmente y primordialmente más bien de esta iglesia, y luego extendiéndonos hacia los demás afuera. Ayúdanos a tener ese corazón generoso como tú lo tienes, que estuviste dispuesto a dar a tu propio Hijo. Y no hay manera de superar esa generosidad, pero queremos crecer en esta área de nuestras vidas. No solamente de lo material que podamos tener, también ayúdanos a poner los dones que nos has dado. Ayúdanos a poner el tiempo que tenemos para poder servir a nuestros hermanos en alguna necesidad, en algún consejo que hay que dar. En todo, nuestra vida manifieste esa generosidad.
Ayúdanos, Señor. No queremos que estas enseñanzas pasen en vano, sino que den fruto abundante, pero para la gloria de tu bendito, hermoso y precioso nombre. Ayúdanos, bendito Padre, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.